Ayer lo dijo, de hecho hay la información de Morena que el ISAF, no sé si tenemos por ahí el comunicado o Iván, a ver si pudiéramos, porque Morena también se está quejando, el PAN se está quejando también de que el ISAF, o ahorita dijo Gilaldo Real, que coincide con Morena, es muy estricta la revisión para los municipios y les dan manga ancha para hacer lo que les pegue la gana al gobierno de Sonora, el ISAF. ¿Qué contestas a todo esto, Moya? Bueno, Vamos por por partes. partes. Ya ves que hay coincidencias en las cosas. Mira, vamos por partes. Vamos empezando por la parte relacionada de cómo auditas. O sea, no pueden existir formas diferentes, como auditas a un ayuntamiento o como auditas al gobierno del estado. ¿Que los resultados son distintos? Sí, sí son distintos. La pregunta sería, ¿por qué son distintos los resultados cuando auditas a gobierno del estado o a los poderes y a los organismos autónomos, porque todos ellos son auditados bajo las mismas reglas, que con los ayuntamientos? La respuesta es muy sencilla, es la capacidad instalada de las instituciones. Es decir, los ayuntamientos carecen absolutamente de muchas cosas. No tienen sistemas de contabilidad gubernamental armonizados, carecen de infraestructura para llevar a cabo las obras públicas, no hay directores de obra pública capacitados, carecen de elementos para efecto del control de los bienes, ¿sí? No tienen control interno. Entonces, obviamente, todo eso que también le revisas al Estado, ¿sí? Pero tú cuando vas y revisas la estructura estatal, pues encuentras que los directores de obra pública, los responsables de las áreas son profesionistas, es gente que tiene experiencia, que ha manejado estas cosas antes. En los municipios no. Entonces, esta circunstancia obviamente te da como resultado de que las observaciones que se hicieron a los ayuntamientos en Sonora, a los 72 municipios, son más de 4.300 observaciones. ¿Sí? Cuando al Estado se le hicieron 300 y fracción de observaciones, de las cuales al momento de la presentación de la cuenta pública, 142 estaban en plazo para ser atendidas. ¿Qué significa eso también? El interés y la atención que le ponen los funcionarios en atender las observaciones. Porque la ley es perfectamente clara. A mí me dice la ley, tú encuentras un hallazgo de cualquier naturaleza, se lo tienes que notificar al ente para que te atienda de inmediato, que resuelve ese problema de inmediato. Aquello que no te atiende va a quedar en el acta final y en el informe individual. Y el procedimiento es exactamente para todos igual. Nosotros tenemos en los papeles de trabajo las constancias donde le notificas al ayuntamiento, mira, te encontré esto, resuélvelo. Pero ¿qué pasa? En un ayuntamiento donde tienes 10, 12 servidores públicos que conforman la estructura municipal, 15, entre ellos los policías, pues que no tienes gente que de inmediato se ponga a hacer o a resolver esa problemática y obviamente va y se refleja en el informe individual. Entonces, yo les puedo garantizar a los El diputados... Estado sí sabe fiscalizarse, autofiscalizarse, ¿me quieres decir? O sea, Mande. el Estado sí sabe autofiscalizarse. Bueno, es que recuerda tú que el Estado o sea, tiene órganos de control Ajá. interno, porque ellos son los responsables de la Contraloría del día a día, ¿me explico? O sea, nosotros somos un órgano de control externo, así se denomina en materia de normatividad. Los órganos de control interno están para revisar el día a día, que las cosas se vayan haciendo conforme a lo que establece la norma. Y aún así, llegamos y encontramos nosotros observaciones que las tienen que atender de inmediato. A ver, no hay observaciones. Dice el INCO esta semana, o la semana pasada, dijo, el Estado gastó más de la mitad en el presupuesto de comunicación social en el 2017. ¿Tú lo observaste eso? Más de la mitad del presupuesto. Él tenía 100 millones y terminó en una cantidad, a ver, déjame los datos duros, te los voy a decir ahorita porque... O sea, en la partida específica de comunicación social se gastó el doble, por decir así. Sí, supongamos, sí. Okay. De hecho te lo voy a Está observado. No se me olviden las... ¿Mande? Está observado, claro, está señalado. ¿Cuánto? En los informes, digo, no tengo el dato aquí a la mano porque son miles de cifras, ¿no? Pero sí está observado en el aspecto relacionado a cómo se aplicó el gasto público. Inclusive se hace un análisis por partida de gasto. Aquí, ¿Qué es? Aquí está, dice, en 2017 para comunicación social Sonora tenía programado 84 millones de pesos y gastó 178 millones de pesos. Se programaron 4,000 millones de pesos para obra pública y se invirtieron solo 2,000 millones de pesos, confirma Carolina, nos confirmó del INCO. ¿Tú, sí. ¿Tú lo detectaste? Sí, está detectado y está resuelto y está observado. Por ejemplo... ¿Resuelto ya? O sea, ¿aclararon que todo está bien? Mira, te voy a explicar. Es que tú tomas los números, pero necesitas ver la explicación que hay. ¿Por qué hubo menor inversión pública, por ejemplo? Porque se cayeron los fondos federales.
Cuando elaboras el presupuesto para el año 2017, estás hablando de noviembre del 16, ¿ok? Y traes una proyección o una perspectiva de cuántos recursos federales te van a llegar para efecto de programas de inversión. Y esos fondos de inversión se cayeron. O sea, no llegó el recurso al estado de Sonora. Obviamente, tú no puedes decir, oye, qué mal está esto, por el hecho de que el gobierno federal haya tomado la decisión de no enviar más recursos. No es por desvíos. Claro que no es por desvíos. Bueno, sí, hay una explicación. ¿Y lo de comunicación social? De 84 millones a 178. Ahí está observado en algunas instituciones. El hecho de que las partidas... Bueno, hay programas, ¿sí? Hay una serie de justificaciones de programas de comunicación social o de por ejemplo, te voy a poner el caso del Instituto de la Mujer. Ellos hicieron una campaña adicional muy fuerte en materia de prevención de embarazos y de derechos de la mujer y atención, que no lo habían previsto originalmente. Entonces nosotros, yo recuerdo ese caso específico porque me tocó revisarlo específicamente. Y ahí una partida que tenían inicialmente asignada, pues gastaron más porque incorporaron campañas nuevas en materia de prevención de derechos de la mujer. ¿Se justifica el gasto, el doble gasto? Hay una gasto? Justificación en algunos casos, no en todos. ¿En qué no se justifica? Bueno, ahorita si me agarras fuera de base, si me preguntas en dónde no está la justificación. ¿Cómo te voy a agarrar fuera de base? Si bueno, es que sí, en términos generales. Pero el dato así en lo particular de cada uno de ellos no te lo podría decir ahorita. Bueno, qué irregular. Lo que pasa es que el ISAF no hemos visto, por ejemplo, porque aquí el INCO dijo esto: la variación del gasto en comunicación social y obra pública, textual te lo digo, todo está grabado. Sí. En Sonora es por falta de planeación, falta que el Congreso revise gastos y ejerza como contrapeso en fiscalización. Mira, no necesariamente. Fiscaliza el Estado, el Estado se ve como que está suelto entonces. No, mira, Luis, y yo creo que esto debemos de tomarlo las cosas exactamente como son. El INCO toma los datos, ¿no? Sí, por eso. El INCO toma los datos, ¿de dónde? De los informes de cuenta pública, de los informes de auditoría que están publicados. Sí. Entonces, ellos hacen simple y sencillamente un elemento comparativo de un elemento contra otro. No se meten a hacer el análisis de profundidad. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sí? Por ejemplo, te voy a poner una situación de lo que se ha venido manejando en estos días. Se habla de que el ISAF no revisó los ingresos adicionales de libre disposición del gobierno del Estado por 1.500 millones, que fuimos omisos en la revisión de ello. Pues no es cierto. Así lo digo con todas sus letras, no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque no fueron 1.500 millones. ¿Sí? La diferencia de ingresos adicionales de recursos de libre disposición del gobierno del Estado fueron 2.361 millones, para empezar. De libre disposición. De libre disposición. ¿Qué se le llama recursos de libre disposición? Aquellos recursos que se dan de manera adicional en conceptos como impuestos, derechos, aprovechamiento, es decir, que no lo tienes originalmente amarrado a un programa que no viene de un fondo federal para un fin específico, ¿sí? Por eso se le llama recurso de libre disposición. Bien, en participaciones fueron 1.500 millones, pero tuviste 422 millones más en transferencias, ¿sí? Como tuviste 184 millones menos de lo presupuestado en derechos. Ahora, ¿qué hace con ese dinero el Estado? Bueno, tiene que irse a lo que dice la Ley de Disciplina Financiera Federal. Y te dice, ese recurso solamente lo puedo usar para 3 conceptos. Pago de deuda pública, ¿sí? Amortización de deuda pública, pago de pasivos de ejercicios de años anteriores, lo que se llama las ADEFAS, y pensiones. Así, exactamente dice el artículo 14. Entonces dicen, oye, espérate, ¿el Estado hizo lo que quiso con ese dinero? No, debe hacer lo que dice la ley. Y entonces tú vas y revisas el informe de cuenta pública y vas a ver que tan solo en el capítulo de pago de servicios de la deuda, de los 4,000 millones de pesos que estaban presupuestados originalmente en 2017, se cerró con 8,000 millones de pago de servicio de deuda. O sea, ahí traemos una diferencia de 4,000 millones y fracción. Luego, también... ¿Y es legal todo eso? ¿No claro, es irregular? No, claro, eso es legal. ¿Por qué? Porque recuerda tú que el servicio de la deuda está ligado al mercado financiero. Tú traes una tasa TIE o lo demás más tantos puntos y la tasa TIE no es fija. Bueno, dime cuánto es lo irregular en el Estado. ¿Qué hay de irregularidad? Entonces, lo que le nosotros, damos un premio al gobierno porque todo está bien. Bueno, entonces, mira. Aunque ciertamente la Auditoría Superior ya dijo, lo observó, pero entonces, no hay ninguna observación. ¿Cuál es
el presupuesto que presenta irregularidad en el gobierno de Sonora? Nosotros traemos montos observados, Ujú. ¿sí? En dos aspectos. Por ejemplo, traemos montos observados por el orden de los 45 millones de pesos, específicamente de conceptos que nosotros no pudimos encontrar los elementos justificativos del gasto. ¿En qué Que área? estamos en un proceso de establecimiento de responsabilidades. O sea, yo no puedo violentar el debido proceso, porque si violento el debido proceso, entonces se me cae. ¿Y ese criterio cuándo lo Bueno, aplicaron? No, ese criterio está en la ley. ¿Mm? Sí, o sea, yo no puedo salir del marco de la ley. De El mate- personas, pero no se puede decir qué dependencia. No, ahí yo tengo restricciones legales para efecto de ello. Y para decir, oye, el fulanita dependencia, digo, entiendo que el nombre, pero no se puede decir ni qué dependencia está. Yo tengo limitaciones legales en ese sentido. No, pues. Bueno, De que- están los informes públicos de cuenta pública, Luis. Entonces yo sí, Sí. yo sí como medio O lo sea, puedo claro, documentar, porque claro. al rato me van a demandar, Tú ¿no? Entonces puedes van a decir, no, es que rompiste el secreto que está bajo No, investigación. O sea. Están los informes de cuenta pública a disposición de cualquier persona en la página de ISAF, ¿sí? Ahí están absolutamente todos. Ah, Ahorita bueno. te anoto cómo está. Ahí tú Pues, puedes pero ver nomás dónde son está. 45 millones En- de pesos que falta comprobar. Así es. ¿De Ese qué año? del 2017. Pero aparte, traemos otra serie de observaciones que pueden derivar en presunto daño patrimonial. ¿Cuánto? Sí, aproximado? no, es que esas observaciones se derivan de los estados financieros. ¿Sí? Entonces hemos pedido una serie de aclaraciones con respecto a depuración de saldos, a cuentas que no se han pagado o a cheques girados en su momento que la persona no lo ha cobrado todavía y que está pendiente. Entonces todos esos saldos no los puede determinar como una responsabilidad en tanto no se aclaren. ¿Sí? Ujú. Entonces, el proceso que establece la ley de fiscalización es perfectamente claro y nosotros estamos apegándonos estrictamente a lo que dice la ley. Yo no puedo salir de ahí. Yo me salgo de esa normatividad y entonces hay sanción para mí. Ujú. Entonces, esta situación está perfectamente definida. Yo con todo gusto voy con los diputados y les aclaro lo que quieran. Les proporciono todos los documentos de trabajo, inclusive de las auditorías que ahí están, ¿sí? Porque finalmente para poder tú hacer un señalamiento necesitas un soporte. Entonces me quedo con los 45 millones de pesos que falta por comprobar de 2017, es lo único detectado de manera de posible irregularidad en el gobierno Así de es. Sonora. 2017 y 2016 ya está 2016 ya estamos, no, 2016 estamos trabajando en los expedientes de responsabilidades, tanto de municipios como de estado, de aquello que no se haya atendido. Por ejemplo, Porque a ver, recuerda ¿contra tú quién- que hay contra dos quién tienen tipos. ¿contra qué expediente? Hay dos tipos de responsabilidades. Hay una responsabilidad La no penal. grave y hay una responsabilidad grave, ¿sí? De responsabilidades no graves, Sí, ahí- pues, ahí el podemos apercibimiento, así ¿no? es, o multa, la etcétera. multa y la grave es Y las la graves son denuncia, sí. las de presunto daño patrimonial. ¿Cuántas tienes documentadas de presunto daño patrimonial? Del año 2016, ahorita tenemos aproximadamente unos 150 expedientes entre estado y municipios. Entre estado y municipios. ¿Cuántas Así es. del estado son? Aproximadamente son 10. 10. ¿Ya Del presentaron denuncia penal? No, acuérdate que hay tiempos para eso, Ujú. ¿sí? O sea, no es así de que tengo esto y de inmediato Pero lo hace hago. 2 años ya ocurrió la revisión, ¿por qué no? La revisión fue el año pasado, La del 2016. la del 2016, así es. El año pasado se entregó. Bueno, ya casi se termina 2018. ¿No hay ninguna denuncia penal o administrativa? Bueno, sí hay, o sea, están caminando esos procesos administrativos. Ah, por eso te ¿ya, digo. ya pusiste denuncias Sí, penales? eso ya están ¿Contra quién? caminando. Tampoco se No puede decir te la puedo decir dependencia. contra quién, no. No, a ver, pero ¿cómo no se va a poder decir? Pues no puedo Mira? decirlo, pues es parte de un proceso judicial. Yo no puedo ventilar Los nombres los casos pero ni las dependencias. ni las dependencias. No puedo hacerlo. ¿Cuándo cambiaron la ley así? Pues entonces estamos ante las sombras, peleando la corrupción en la sombra. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Es que antes, a ver, a Arnoldo Soto, tú llegabas con Eduardo Burso, digo, yo lo cubrí 2 años Sí. y hasta nos peleamos con él. Ponía denuncias penales contra el DIF, contra la COAPA, no, ya era la Comisión Estatal del Agua, contra bienes y concesiones, es decir, contra todas las dependencias y era un proceso administrativo, uno penal, y las ponía. Y se debatía y algunos se caían. ¿Cómo puede ser posible que en pleno 2018 no podamos saber contra quién? Bueno, mira, te voy a explicar. Y son datos estadísticos duros, ¿sí? ¿Me puedes decir en qué párrafo la ley dice que no se puede decir esa dependencia? Está todo dentro del contenido del debido proceso.
O sea, la secrecía de la información es fundamental aquí para que precisamente no se caigan los casos. ¿Por qué se han caído casos? Porque sueltan nombres de presuntos implicados Queda claro que los nombres, o de dependencias. eso ya lo sabíamos. Con López Caballero lo vivimos, con entonces, Padres, pero a la actualidad ni dependencias. No, ahorita tenemos que tener mucho cuidado para que las cosas realmente puedan caminar. Bueno, ¿a cuánto asciende ese posible daño patrimonial de las 10 denuncias? De las que tenemos del 2016, está por determinarse. Mira, te voy a poner un caso, Luis. La Auditoría Superior de la Federación hizo entrega del primer paquete de informes individuales por ahí del mes de abril de este año. Va a ser la siguiente entrega la próxima semana. Aunque tenga la información de los informes individuales, no habla del monto de daño patrimonial. ¿Por qué? Porque el ente señalado, la persona señalada, puede venir y demostrarte que lo que tú le estás diciendo no es cierto. Y si tú dices que esa persona es un presunto responsable o esa dependencia y esa persona te demuestra que no, entonces tú le estás causando un daño moral. Y entonces tú eres sujeto de una denuncia porque estás haciendo un señalamiento que no procede. Y viceversa, si tú sueltas la información de nombres, pues inmediatamente voy y busco un amparo, ¿no? Y detengo el proceso. Pero a nivel nacional sí vemos que la auditoría saca las estafas maestras, los posibles daños patrimoniales aquí y allá. O sea, a nivel nacional vemos las dependencias, es cada año hay un corte de caja, se dicen montos, se dicen presuntos quebrantos, presuntos, obvio, como todo, pues o sea, no podemos. A nivel nacional sí que se dice, y como a nivel local no. Bueno, a nivel nacional lo decía el anterior auditor superior de la Federación, el actual no. Y te voy a explicar por qué no. Porque como se soltaba toda esa información de esa manera, ¿sí? Investiga efectivamente cuántos casos de corrupción han concluido con personas en prisión o reparación de daño. Prácticamente ninguno. Y sacas los montos, pues, miles de millones de pesos. Maestro está investigando, bueno, y sí. Fue a raíz de una de auditoría que detectó, tú sabes, ¿verdad? Sí, así es, sí, exactamente, así es. Ese es un caso emblemático, así es. Sedatu, Sedesol. Sí, pero está en proceso. Que vincula ¿sí? Y ya abrieron el expediente en la PGR, ¿me explico? Entonces tú ya traes ahí un procedimiento, un camino judicial. Se dijo Sedatu, sí, Sedesol, y aquí no se puede ni decir la dependencia. Hasta el momento en que abriste la carpeta e iniciaste el procedimiento, ¿me explico? Ya abriste la carpeta, ustedes ya la abrieron hace 2 años. 2016. Sí, pero yo no la he entregado a la fiscalía ni al tribunal. En el momento en que lo haga, te puedo dar el dato público, pero mientras... ¿Por qué no se ha entregado? Mande. ¿Por qué no se ha entregado? Porque tengo que integrar debidamente todos los expedientes conforme a lo que me pide la ley. Después de 2 años. Del 2017, entonces el 2018 lo vamos a estar viendo 2021. No, el 2018 lo vas a ver más cerca porque es un nuevo procedimiento jurídico. Ahorita ya estamos iniciando con los pliegos de presunta responsabilidad administrativa. ¿sí? Antes eran los pliegos de observaciones, no las atendiste, se convierten en pliegos de presunta responsabilidad. Y ahí tengo 30 días con el nuevo procedimiento para iniciar el procedimiento a la persona. Y tengo otros 35, 40 días para concluir esa integración y proceder ante Fiscalía o ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en caso de faltas graves. De faltas graves. Y en caso de faltas no graves, se comunican a los órganos de control para que ellos sancionen. Por eso, pero hace 2 años ya se detectó y no se ha hecho todo ese trámite. Porque recuerda que tienen derecho las personas y a esas personas se les ha estado requiriendo para efecto de integrar el expediente y revisar. Oye, pero contra los del sexenio pasado se hizo todo en 1 año. En 1 año se sacó, se documentó, se ventiló, se expuso, es decir, una crucifixión pública de las cuales los medios fuimos parte incluso y hay una experiencia para todos. Y dime cuál ha sido el resultado. Pues está Padres en la cárcel. Bueno, pero no por procesos locales. Está pero no Roberto por procesos Romero, locales, lo detuvieron, ni por los elementos lo integró la fiscalía, el proceso local de Padres. Pero no es un proceso local. Sí, estamos de acuerdo. O sea, no fue producto de un proceso local que el exgobernador está en la cárcel. Es proceso de un aspecto de carácter federal. Que fue la fiscalía. Ahorita dicen que ya no porque se cayó, pero Odrasir Espinosa antes presumía que él hizo toda la investigación y gracias a él está en la cárcel Padres. Pero bueno, entiendo. Bueno, hay una nueva ley. Bueno, Luis, sí, es el año pasado, de julio del año pasado para acá. Entonces debemos conducirnos bajo esas premisas, pues. Por eso te decía
el artículo o algo para estar entonces más... La ley de, no sabía que tenía la ley de tanta responsabilidades cambió completamente y el marco de actuación nuestro es diferente, es completamente diferente. Y yo no quisiera cometer ningún tipo de desviación al contenido de la ley que implique que cualquiera de los casos que presentemos a Fiscalía o al Tribunal se caiga. ¿Qué es la que prohíbes, dices? La ley de responsabilidades y el Código Penal, los dos. O sea, porque finalmente reformados ya. Reformados en julio del año pasado. Del año pasado y ya es... Y ya son vigentes en este momento para estas revisiones. Bueno, lo vamos a interpretar. Dicen ellos reprobaron las de Hermosillo, las de Cajeme, 15 municipios, de las cuales el ISAF no había reprobado Hermosillo y Cajeme. ¿Qué dices al respecto? Bueno, mira, nosotros no los reprobamos, ¿sí? Se reprueban solo los ayuntamientos, porque ellos son los que realizan las acciones y el proceso de revisión de la cuenta pública es de donde tomamos los datos, o sea, de la actuación que ellos tuvieron durante el ejercicio fiscal. Solamente la calificación es el reflejo de la actuación del ente, ¿sí? No es que el ISAF tome una decisión así, te apruebo, te repruebo, no. O sea, si tuviste observaciones, tú las tuviste en el ejercicio, yo te las detecté. Si no ejerciste bien la obra pública, te lo estoy detectando. ¿Sí? Si tuviste más observaciones que el año pasado, te las estoy detectando y señalando y está en los informes, ¿no? O si no llevas adecuadamente la planeación, el presupuesto, el ejercicio del gasto, control interno, es el propio ente y eso se califica. Ahora, ¿qué sucede con los ayuntamientos? Porque eran originalmente 17 y se le adicionaron 7 municipios más. ¿Qué sucede? Bueno, es una decisión que toma el Congreso y está en su derecho el Congreso de tomarla, ¿eh? Sí. O sea, lo que nosotros le enviamos al Congreso del Estado es este documento que se llama propuesta de calificación. Así lo marca la ley y la Constitución. Yo hago una propuesta en función de lo que encontramos en la revisión de la cuenta pública y en el comportamiento de los municipios. El Congreso del Estado está en toda su facultad política de modificar ese criterio. Pero hay una circunstancia. Hay jurisprudencia en la Corte que dice que los diputados pueden cambiar la calificación propuesta por el organismo técnico con bases y fundamentos. Entonces, si yo no tengo bases y fundamentos técnicos que me soporten el cambio de calificación, es una decisión política de ellos, están en su total libertad. No tenían fundamento ni bases para cambiar el sentido, para reprobarlos. Están en libertad política de hacerlo. Más no tienen bases, no tienen las bases para hacerlo. Desde tu punto de vista, Hermosillo no está reprobado en sus finanzas, ni Cajeme, ni San Luis, ni ¿quién más? Guaymas. Los 8 municipios reprobados no están reprobados. No están reprobados. ¿No? Conforme a la información que finanzas sanas. Mira, todo el caso de Guaymas. Guaymas, ¿por qué aprobó? ¿Sí? Mira, aquí está la tarjeta. Lorenzo encima dijo que había una quiebra técnica de Guaymas. Bueno. Una quiebra técnica financiera. La quiebra técnica financiera del ayuntamiento es un aspecto relacionado con el flujo de efectivo. ¿Ok? Y el presupuesto. Es decir, yo tengo un presupuesto que lo tengo que ejercer. La ley de disciplina financiera, ¿a qué obliga al ayuntamiento? Lo obliga a mantener el equilibrio financiero. No puedes gastar más que lo que te ingresa. ¿Sí? Y eso está sancionado. Aquí tienes Guaymas. Ahí está la información. Y los criterios de calificación. ¿Qué monto tiene observado Guaymas en materia del ejercicio financiero? No tiene monto observado. Tiene observaciones, sí, de control interno, que no implican un daño patrimonial para el municipio. Oye, que había un desorden en la forma como estaban administrando. Pues sí, pero ese desorden no se pudo detectar o identificar con un desvío de recursos públicos. Y todo lo que ha dicho a la alcaldesa de Morena sobre Malor, con el desorden que le heredaron, por ejemplo, de lo que ella ha denunciado también. Hay que recordar que estamos hablando de 2018. Con ese desorden que le heredaron, no 2017. Estamos revisando cuenta pública 17. ¿Cómo estaba la información del ayuntamiento en la cuenta pública del 17? Hermosillo tiene más de 170 observaciones. Más no necesariamente esas observaciones están asignadas a un daño patrimonial. Ah, ¿no? ¿En qué están? Pueden ser controles internos, pueden ser el sistema de contabilidad que no está cumpliendo con lo que te marca la norma o la ley, el control de los activos. Tienes una amplitud bastante grande en materia del tipo de observación. ¿Cuánto es el daño patrimonial de Hermosillo? De Hermosillo, aquí te lo puedo decir. ¿No lo tienes ahí? Se me quedó pues está Guaymas aquí. Hablamos. Es la primera aquí fuente. Te la digo. Guatabampo, Cajeme, Navojoa, que son los que cambiaron. A ver, mira, aquí tienes. El monto observado de Hermosillo,
En la auditoría financiera, fíjate, se le revisaron 2.949 millones, Hermosillo. Y en la auditoría financiera se le tiene observados 2.046.980. ¿No más? O sea, eso fue lo que se le encontró. En obra pública, de 426.832.000 pesos auditados, se encontró un monto observado por 1.035.000 pesos. Ese es el resultado de los trabajos de la auditoría. Todo está bien, entonces. Bueno, si en el momento en que tú llegas y ya haces la revisión, las cosas están bien, no puedes inventarles. O sea, hay una serie de elementos y de obligaciones en materia de auditoría. Tú debes de actuar imparcialmente. No puedes ir sesgado a hacer una auditoría. Y es un principio fundamental en materia de auditoría, la imparcialidad. O sea, tú no puedes llegar a revisar a un ente ya llevando en la mente que lo tienes que tronar o favorecer. Todos los diputados están haciendo esto político, todo esto. Yo con mucho gusto asisto al Congreso del Estado a dar cualquier explicación que ellos así deseen. Y ¿sí? para ti todos los municipios. Y todo lo que nosotros señalamos y pusimos, tenemos la fundamentación legal y técnica que soporta las opiniones emitidas. Muy bien. Pues ahí está. Pues te agradezco mucho. Muy no sé al si contrario, muchísimas gracias. ¿Algo más que no te haya preguntado? Pues estoy a la orden, Luis, como siempre, para poder transmitirle a la población. Creo yo que la sociedad necesita tener la certeza de que las cosas están haciendo bien. Pero para poder tener esa certeza de que las cosas están haciendo bien, tenemos, como tú lo dices aquí en tu programa, tenemos que partir de datos duros, de información comprobable, ¿sí? Sé que hay muchos actos que a la sociedad le molestan y que piensan que el ISAF los puede resolver. Nosotros no somos un ente desde el punto de vista fiscal persecutorio, somos un ente que revisamos cuentas públicas, ¿sí? No vemos la actuación en sí del servidor público. Pero pueden poner denuncias. Sí, claro, nos pueden presentar denuncias y nosotros darle el seguimiento que corresponde, ¿sí? Y lo hemos hecho. Hay ayuntamientos o personas, municipios. ¿Cuántos municipios están denunciados? Por ejemplo, solamente yo he recibido cuatro denuncias, ¿no? De municipios. Que lo que hacemos, conforme a lo que marca la ley, es incorporar esas denuncias. Pero tú pusiste 10 contra el Estado, ¿verdad? Dices. Mande. Tú pusiste 10 contra el Estado. Bueno, pero espérate. Estamos hablando, esas denuncias corresponden a procedimientos de auditoría concluidos. Por eso. En este caso, procedimientos de auditoría concluido contra municipios hay? Contra municipios. No sé. Que están en proceso de conclusión, más de 300. ¿Denuncias? Sí. ¿Penales? No. Son denuncias que tienen que llevar su procedimiento. Ya en el momento de la resolución se determina si es penal o si es administrativo. Muy bien. ¿Y esas 10 denuncias contra el Estado son también denuncias que van a concluir o en un aspecto de sanción administrativa o un aspecto de sanción de responsabilidad? Todavía no se sabe si es penal o administrativa. No, tiene que concluir. ¿En dónde se denuncian entonces esos? Esos se hacen en el ISAF. Esos que estamos del 16, la cuenta pública del 16 se está sustanciando en el ISAF. Ahí se ¿Y esos 300 de los municipios, cuál es el mayor? Pues que tienes de todo, ¿no? Estás desde Nogales, Empalme mismo, trae del 16, Guaymas, traemos algunos casos de aclarar cuestiones en Naujoa, pero hasta que yo concluya el procedimiento, puedo saber si la persona pudo resolver o no el señalamiento que se le está haciendo. Hasta que incluyes. Así. Bien. Bueno, gracias. Te agradezco mucho, gracias. Estamos en contacto. Buenos días. Con permiso, buenos días. Pues.